En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días. Bueno, siempre como que me causa mucha alegría volver a Santa Rita, ¿cierto? Se siente uno como volver a su casa. Esta parroquia le tengo un cariño muy especial. Gusto verlos a todos, muchachos y muchachas. Las lecturas del día de hoy nos indican algo bien interesante. Tenemos a Pablo que está presentando a alguien, a su amigo, ¿cierto? Le está diciendo, oiga, le envío a este muchacho para que te colabore, te pido que lo acojas, que lo ayudes. Está intercediendo por este compañero Onésimo, ¿no? Entonces, desde el inicio de la iglesia se ha utilizado eso de referir a alguien para otra persona. Es una cosa interesante porque Pablo pocas veces habla también de alguien, pero Pablo lo considera importante para Filemón. Entonces él se niega a tener la ayuda de este muchacho o de este señor Onésimo para que vaya y le colabore a los demás. Prefiere quedarse solo porque él ya está viejo, está viejito, está encarcelado, pero en lugar de tener ese ayudante prefiere mandárselo aquí, a donde puede ser más útil. Interesante lección. A veces a nosotros nos toca lo mismo, a veces a nosotros nos toca hacer pequeñas renuncias para que las personas que de pronto están con nosotros puedan hacer un mejor trabajo en otro lado, porque uno no solamente debe pensar en uno mismo, sino en los demás, ¿cierto? A veces si yo puedo contar con la ayuda de alguien que vaya y le ayude a quien lo necesita y esa persona desea, es algo laudable dejar ir a esa persona, pensar en los demás. El Evangelio de hoy nos habla de algo muy interesante, de cómo va a ser la llegada del reino. ¿Qué es el reino de Dios? El Evangelio de hoy nos habla que precisamente el reino de Dios no es algo de espectáculo, no es algo de algarabía, de multitudes. Bueno, en el 2020 hablar de multitudes es una ironía, ¿cierto? Porque este año nos cortó de raíz todo lo que se llama multitudes, agrupamientos grandes. Pero el reino de Dios no es así. El reino de Dios, decía un padre esta mañana en su meditación por internet, decía un padre que el reino de Dios no es algo que vislumbra, sino que alumbra. Y qué linda comparación, porque algo que vislumbra es como el flash de las cámaras, que alumbra muchísimo, pero es un instante. Como la pólvora. La pólvora es hermosa, pero ¿cuánto dura? Un segundo, un instante. Eso se llama vislumbrar. Pero el reino de Dios es al contrario, el reino de Dios es una luz permanente. El reino de Dios es una presencia continua y yo estoy hablando directamente de la luz que significa la presencia de Cristo en nuestras vidas. La continua presencia y acompañamiento de Cristo en nuestras vidas, porque cuando dice el reino de Dios ya está entre ustedes, Él se refiere a Él mismo. Él no quiere decirles, oiga, es que el reino de Dios soy yo. Él no quiere decir eso. Él prefiere dejar que ellos lo deduzcan. Por eso dice, el reino de Dios ya está entre vosotros. El reino de Dios es reconocer en fe, esperanza y caridad que Dios está cerca de mí, que Cristo, la persona de Jesús, nuestro Señor y Salvador, está cerca a nosotros, que nos acompaña, que nos ayuda, que nos fortalece. Esa es la dinámica del reino. La dinámica del reino es una dinámica tranquila, del día a la vez, del poco a poco. La obra se va haciendo. Las grandes obras de Dios se van dando poco a poco. Por eso la Biblia es tan gruesa. ¿Sí ven?
La Biblia es gruesa porque tiene muchas historias de cómo Dios poco a poco va haciendo su voluntad. El reino de Dios es eso, es el trabajo continuo de la gracia de Dios en nosotros cuando lo dejamos. Le decía yo a la comunidad donde celebré hace un rato, le decía, recibir, obtener la presencia de Dios, estar cerca del reino de Dios, es ver a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, sí. Ver a Jesús en las Escrituras, sí. Pero también ver a Jesús en la cara del necesitado, o sea, el prójimo, los que están alrededor nuestro. No es solo los necesitados que están en otro continente, en otro país, ellos también. Pero más importante aún para usted y para mí es mirar el necesitado alrededor nuestro, o sea, el prójimo. ¿Qué puedo hacer yo por los demás? ¿Cómo le puedo yo arreglar el día a los demás? ¿Cómo le puedo yo hacer el día mejor a los demás? Cuando hago eso, estoy realmente poniendo en práctica aquello de que el reino de Dios está entre nosotros.